sido crucificado con Cristo, y ahora no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Carta de Pablo a los Gálatas 2:20. Solo de pocos hombres se puede en verdad decir que han cambiado el mundo. Uno de ellos es San Pablo. Hace casi 2000 años persiguió con ferocidad la naciente fe cristiana. Luego la abrazó con pasión. Por su causa, el cristianismo comenzó su asombrosa conquista del Imperio Romano. Sin él, el cristianismo jamás se habría convertido en una religión mundial. Aún así, la vida de este hombre extraordinario está cubierta de misterio. ¿Cuál fue el sobresaliente y poderoso evento que convirtió a Pablo del más ardiente adversario del cristianismo a su más ferviente defensor? ¿Acaso la nueva visión radical de Pablo sobre Cristo fue influenciada por algún culto secreto pagano? ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre los años finales de Pablo? ¿Acaso enfrentó un juicio ante el malvado emperador Nerón y ganó? Este es solo uno de los misterios de la Biblia. Misterios de la Biblia. Pablo, el apóstol. Primera parte. El camino a Damasco. Es el año 35 de nuestra era. El lugar, el camino principal entre la ciudad santa de Jerusalén y Damasco, antigua capital de Siria. Por ese camino viaja un hombre enojado. Un hombre que no descansará hasta cumplir su violenta misión. 2 años antes, un obscuro profeta llamado Jesús de Nazaret había sido crucificado por blasfemia. Pero unos cuantos de sus discípulos continuaron predicando sus enseñanzas y tratando de reclutar a otros a su naciente secta. Algunos judíos estaban enfurecidos porque el hombre que había sido ejecutado como criminal fue proclamado el Mesías, el tan ansiado enviado de Dios para liberar su pueblo elegido del sufrimiento en la tierra. Entre los más enojados estaba Saúl de Tarsos, también conocido por su nombre griego, Pablo. Un brillante joven estudiante para rabino que atacó con fiereza a los seguidores de Jesús. Saúl derribaba y devastaba la iglesia. Entraba casa por casa, sacaba a los hombres y a las mujeres y los mandaba a prisión. Libro de las Actas 8:3.
Entonces, Pablo supo que el odiado culto a Jesús se había esparcido más allá de Jerusalén y enraizado entre judíos en Damasco. Se dirigió a la capital siria, dispuesto a aplastar este nuevo brote del movimiento de Jesús. Pero antes de llegar a Damasco, Saúl de Tarso de pronto se encontraría viajando en un camino muy diferente. Mientras se acercaba a Damasco, de pronto una luz del cielo cayó sobre él, y escuchó una voz que le dijo: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» Y él dijo: «¿Quién eres tú, Señor?» Y la voz dijo: «Yo soy Jesús». Libro de las Actas 9:3. Es uno de los momentos más poderosos de la Biblia y uno de los momentos cruciales de la historia. Pero entre los letrados de la Biblia hay quienes creen que este episodio pudo no haber sucedido. The conversion of Paul on the road to Damascus seems to me to be another one of these things taken for granted about Paul that there is little reliable evidence for. El libro de las Actas, tradicionalmente atribuido a Lucas, discípulo de Pablo, cuenta la historia del camino a Damasco. Pero las propias cartas de Pablo, también incluidas en la Biblia, jamás lo menciona. Solo en un breve pasaje, en su carta a los Gálatas, Pablo da una versión muy diferente de su conversión al cristianismo. Aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. Carta de Pablo a los Gálatas 1:15. People point to a passage in Galatians where he says he had persecuted the church, but when it pleased God to reveal his Son to me, Paul says, or in me, you could translate it either way. Well, people say, aha, there it is. That's the Damascus Road experience. Paul doesn't mention where he was or what he means. Si la historia del camino a Damasco no es un relato totalmente fiable acerca de la transformación de Pablo, ¿existe acaso una pista sobre lo que pudo pasar? Solo una vez en su segunda carta a los Corintios, Pablo hace una misteriosa referencia a su cambio de visión en la vida. Sé de un cierto creyente que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras no habladas y que nadie sabría expresar. Segunda carta de Pablo a los Corintios 12:2. Los expertos modernos de la Biblia creen que el hombre atrapado en el paraíso era el mismo Pablo. Algunos de los primeros cristianos dicen conocer aún más acerca de la odisea espiritual de Pablo. Una antigua tradición relata que en el siglo IV, los cristianos de la ciudad de Tarso, donde Pablo nació, desenterraron un misterioso receptáculo de mármol debajo de una casa que se dice era la de Pablo. Dentro del receptáculo encontraron un libro escondido, denunciado por la Iglesia Católica Romana. Ese libro fue nombrado el Apocalipsis de Pablo y cuenta una historia fantástica nunca relatada en la Biblia. La deslumbrante historia de la gloriosa visita de Pablo al cielo y su terrorífica travesía por el infierno. Y miré a lo alto y contemplé ángeles cuyos rostros brillaban como el sol.
de fuego y en su interior hombres y mujeres quejándose y llorando, mientras decían: Ten piedad de nosotros, Señor. Y ningún hombre tuvo piedad con ellos. El Apocalipsis de Pablo. Esas terribles y sangrientas imágenes, ¿están originadas por una visión experimentada por San Pablo? ¿O fueron, como lo creen la mayoría de los letrados, inventada por autor desconocido siglos después de la muerte de Pablo? Quizá algún día descubriremos la respuesta a estos antiguos enigmas. Pero sin importar lo que le haya pasado a Pablo, bien sea la historia de la Biblia del camino a Damasco o una visión secreta preservada por herejes, el resultado no está en duda. Tampoco su impacto en la historia. Obviously, the man has a profound experience that affects him emotionally, psychologically, and even physically. Such a thing's not terribly unusual. People do have revelations. They have dreams while they're awake. They feel that spiritual powers are talking to them. Whether they're right or not is hard for the outsider to determine, but it's not an unusual experience. You don't have to be crazy or sick to have one. Creyentes y letrados concuerdan con que después del misterioso encuentro con Jesús, Pablo renació espiritualmente y se dedicó al culto de Cristo. Pero la nueva vida de Pablo nos confronta con nuevos misterios. Al regreso, el vasto desierto de Arabia guarda claves de la repentina e inexplicable desaparición de Pablo. ¿Habrá sido posible que haya visitado un magnífico reino escondido? Segunda parte. Los años ocultos. De acuerdo a la Biblia, San Pablo se transformó de perseguidor en creyente cuando fue estremecido por una visión en el camino hacia Damasco. Fue un encuentro que despertó los más profundos poderes de su mente y alma, pero que lo dejó físicamente destrozado. Cuando se abrieron sus ojos, no pudo ver nada. Entonces lo guiaron por la mano y lo llevaron a Damasco. Y por 3 días quedó sin vista, y tampoco comió o bebió. El libro de las Actas, 9:8. En una visión, Dios le da a un cristiano de Damasco llamado Ananías el poder de devolverle la vista a Pablo. Una vez curados sus ojos, Pablo comenzó a predicar la fe de Jesús a los asombrados judíos de Damasco, quienes conocían su reputación de fiero oponente al cristianismo. Rabiosos por sus prédicas, algunos judíos conspiraron para matar a Pablo. Después de pocos días, regresó a Jerusalén y a la comunidad cristiana que una vez juró destruir. Eso dice el libro de las Actas. Pero en su carta a los Gálatas, el mismo Pablo hace una descripción diferente de lo que pasó inmediatamente después de su transformación. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén, sino que fui a Arabia. Carta de Pablo a los Gálatas, 1:16. Arabia, los vastos océanos de arena al este de las tierras fértiles de Palestina y Siria.
¿Acaso Pablo pasó años merodeando por el desierto, luchando para entender el increíble evento que lo había estremecido de manera tan profunda? Algunos letrados de la Biblia creen que esto pudo haber pasado, pero hay otros que proponen una razón muy diferente para la jornada arábica de Pablo, porque en tiempos de Pablo, Arabia no era solo un lugar, era también un poderoso reino. Durante el primer siglo, un próspero pueblo árabe llamado Naboteo gobernaba buena parte del Medio Oriente. Con una asombrosa riqueza, los naboteos construyeron una de las ciudades más espléndidas de la antigüedad, la fabulosa capital de Petra. Las exquisitas ruinas de Petra hablan con muda elocuencia de su antigua gloria de tiempos en que era el epicentro del mercado mundial y un sofisticado centro de cultura. ¿Acaso fue también una vez la casa de San Pablo? It's close at hand, not very far away from Damascus. It's on the direct trade route, major trade route from Damascus to Petra. And so this is where he first tried his hand at this new mission he saw himself called to. En sus cartas, Pablo nunca menciona haber predicado a la gente de Petra. Solo relata que volvió de Arabia a Damasco. Pero en su segunda carta a los Corintios, Pablo cuenta una historia reveladora que sugiere que él haya en verdad tratado de convertir a los naboteos y haberse ganado la rabia de su poderoso monarca. En Damasco, el gobernador del rey Aretas hizo vigilar la ciudad con intención de apresarme, y tuve que ser descolgado por una ventana muralla metido en un canasto. Así escapé de sus manos. Segunda carta de Pablo a los Corintios, 11:32. Antiguos recaudos revelan que en el siglo I, el rey naboteo se llamaba Aretas IV. ¿Fue el intento de Aretas de atrapar a Pablo prueba de que éste proclamaba la fe en Cristo entre su gente? Obviously, the king did not send the police to try to arrest Paul because Paul had been meditating quietly in the desert of Arabia. Obviously, he had begun his evangelistic work already. Obviously, he had already stirred up trouble, as he would so many times in the rest of his career, and has had to flee for his life. Si Pablo vio a Dios en los vastos silenciosos de Arabia, o se arriesgó a la cólera de un rey predicando la fe en Cristo en una Petra de fábula, es algo que aún no tiene respuesta. Este no es el único misterio acerca de los primeros años de la misión de Pablo. Al regreso, Pablo viaja al agitado puerto donde nació. ¿Hogar secreto de cultos paganos que habrían influenciado la visión de Pablo sobre Cristo? El libro de las actas en la Biblia no menciona la pasantía de Pablo en Arabia. Dice que, poco después de su poderoso encuentro con Jesús, Pablo dejó Damasco y regresó a Jerusalén para entrar a la misma comunidad que una vez atacó. Pero cuando judíos hostiles amenazaron su vida, Pablo escapó de Jerusalén y navegó hasta el próspero puerto de Tarsos, su lugar de nacimiento, entonces parte de la provincia romana de Cilicia, hoy parte de Turquía.
propia carta, Pablo confirmó que fue de Jerusalén a Cilicia, donde permaneció durante 14 años. Para aquellos que buscan respuestas a los enigmas de la Biblia, los años de Pablo en Cilicia plantean complicadas preguntas. ¿Qué hizo durante este largo periodo de tiempo? ¿Cómo influenciaron en sus creencias su tiempo fuera de Jerusalén? ¿Por qué el mensaje cristiano que Pablo proclamaba era de manera radical diferente al de la comunidad de Jerusalén? Los cristianos de Jerusalén creían que su secta era aún parte de judaísmo y que los cristianos, como judíos, deben ser circuncidados y seguir la antigua ley de Jerusalén, conocida como la Torá. Cuando Pablo predicaba a Jesús, se refería a un Salvador universal que aceptó toda la humanidad, inclusive los no circuncidados, los gentiles que no habían aceptado la ley judía. Los letrados debaten un asunto complejo. ¿Cómo pudo Pablo, quien con frecuencia se describió a sí mismo como un judío devoto, había predicado una fe que con frecuencia desestima las antiguas leyes del judaísmo? Algunos creen que las claves se encuentran en el lugar donde Pablo pasó muchos de sus años desconocidos, la ciudad pagana de Tarsos. Cuando Pablo nació cerca del año 5 a.C., Tarsos ya tenía alrededor de 2000 años de existencia y era un puerto internacional, donde las creencias y las ideas se intercambiaban tan rápidamente como el dinero. As a port, it was naturally a place where cultures mixed, and we had many immigrant groups rubbing shoulders with one another on the streets of Tarsus. So it was natural that a Jew like Paul would find himself in this cosmopolitan center and would there absorb not only his native traditions as a Jew, but also the traditions of this thriving Greek city. En tiempos de Pablo, Tarsos era famosa por su universidad. Pero Tarsos era honrada también por su sabiduría secreta. Espíritu del Espíritu, si es tu voluntad, entrégame al nacimiento inmortal de modo que vuelva a nacer y el Espíritu Sagrado respire en mí. Oración al Dios Mitras. La antigua Tarsos fue el centro de una misteriosa religión que hasta hoy es poco comprendida, el culto a Mitras. Mitras era un dios salvador persa que conquistó la muerte y la maldad matando un toro sagrado. En obscuros altares subterráneos, sus fieles juraban guardar secreto y eran iniciados en un repugnante rito que algunos letrados creen era extrañamente similar al bautismo. Los creyentes se paraban debajo de un toro para ser sacrificado y se duchaban con su sangre. People would be baptized in the blood of the bull. And again, one has to ask if this was going on in Paul's backyard or even his front yard in his hometown. Can he have been unaffected by it? En sus propios escritos, Pablo advertía a sus seguidores en contra de rendir culto a los dioses paganos, ordenándoles mantener su fe en el Dios de Israel y en su divino Hijo Jesús.
diferencia de los cristianos de Jerusalén, Pablo vivía y predicaba en un mundo multicultural y dominado por dinámicos cultos paganos. El culto a Mitras era solo uno entre tantos cultos secretos conocidos como religiones misteriosas. The mystery cults were a group of religions that had been exported into the Roman Empire from the East. They symbolized the death of nature and vegetation, and then its resurrection in the spring. But as time went on, this became not just an agricultural observance to mark the seasons, but a means of personal redemption as people sought spiritual rebirth and immortality. As nature was resurrected, they could be resurrected. ¿Acaso el cristianismo que Pablo predicaba pudo ser influenciado por antiguos mitos o por ritos de los cultos paganos de resurrección? I don't think the mystery cults can be taken as very influential in Paul's understanding of Christianity. Mysteries, the processions, all of the great religious festivities that went around are all part of the cultural atmosphere which Paul grew up with, but it seems to me it's not a terribly important single factor. Paul's central teaching is death and resurrection. Now, he didn't have to get that from the mystery cults. He could have gotten it from emphases in Jewish mysticism. But definitely he's understanding his ancient faith and Jesus' teaching in ways that are very, very friendly and compatible with the mystery cult language. Sin importar qué haya inspirado a Pablo la enseñanza de un Salvador universal, su mensaje tuvo una fuerza extraordinaria y ganó muchos conversos en todo el Imperio Romano. Por tradición, los letrados le han atribuido a Pablo una determinación casi sobrehumana y una elocuencia incomparable. Pero nuevas investigaciones arqueológicas están revelando notables evidencias de razones antes desconocidas para explicar el fenomenal éxito de Pablo. Al regreso, la vida en el primer siglo, en un mundo romano que pudo no haber sido el reino de absoluta prosperidad que imaginamos fuera alguna vez. Tercera parte. Nuevas claves del mundo antiguo. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: inmoralidad, idolatría, egoísmo. Les advierto que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo, carta a los Gálatas 5:21. Algunos letrados creen que, cerca del año 50 después de Cristo, cuando tenía 45 años, Pablo emprendió una de las empresas más ambiciosas de la historia. Él creía con firmeza que durante el lapso de su propia vida, Jesús volvería a la tierra para presidir el juicio final de la humanidad. Temiendo los tormentos que esperaban a quienes no llevan una vida recta, Pablo emprendió a salvar tanta gente como pudo antes del terrible día del juicio. Durante los siguientes 10 años, desde el año 50 hasta el año 60 después de Cristo, Pablo hizo 3 épicas travesías al oriente del Imperio Romano. Viajando por mar y tierra, a veces solo, otras acompañado, llevó su mensaje de salvación de manera incansable de ciudad en ciudad. Paul went to the cities because that's where the Jewish communities were.
Christianity had not separated from Judaism, but was still a belief that Jesus was the Messiah of the Jewish people. He went to the synagogues and he preached. He said, the Messiah you've been waiting for has come. Some people believed him, some people didn't. He caused a ruckus. Pablo fue golpeado, preso, echado de las ciudades, azotado y dejado agonizante. Nada lo hacía perder el coraje. Porque en medio del odio y la violencia, encontró a judíos y gentiles que atendieron su llamado. Los estudiosos están de acuerdo en que la principal explicación del éxito de Pablo fue su extraordinaria determinación. Pero hoy, nuevas técnicas en arqueología revelan razones inesperadas del por qué Pablo atraía a los seguidores a donde fuera. Most people think of archaeology as digging, as moving dirt and going down into the earth. Archaeological survey instead involves basically teams of people walking across the surface of the ground, staring at their feet pretty much, looking for signs of past human activity. Analizando artefactos de superficie de Grecia, la arqueóloga Susan Alcock ha descubierto una ventana sobre los tiempos del Nuevo Testamento y revelado un lado oscuro de la vida en el siglo I. Los expertos pensaban que el mundo por el que Pablo viajó era tranquilo y próspero. Luego de décadas de guerra, el Mediterráneo estaba unificado bajo el mando del Imperio Romano. Esta paz romana había creado una sociedad ordenada y estable donde los ciudadanos podían trabajar y vivir sin miedo. Pero esta visión de pueblos conquistados disfrutando la bendición del gobierno romano demostró ser una ilusión. Archaeological surface survey has basically shattered any idea we had that the Greeks were unaffected by Roman conquest. One thing that happens, for example, is that the countryside essentially is deserted. Los arqueólogos se preguntaron si el gobierno romano era tan tranquilo porque poblaciones completas abandonaron el campo durante el primer siglo. La respuesta puede ser que al tomar Roma, el control de las tierras conquistadas, pueblos y granjas fueron tragados por grandes propiedades imperiales. Miles deben haber sido desarraigados y desposeídos. Y sus vidas pasaron de la prosperidad a la desesperación. The wealthy were becoming wealthier and the poor were becoming poorer. And therefore we have to envision people sort of being squeezed out and having nowhere to go but to leave their land and look for jobs elsewhere. La encuesta arqueológica ha presentado un retrato nuevo y perturbador del mundo de Pablo. Un mundo de inseguridad y trágica pérdida. De grandes ciudades estranguladas con gente desarraigada buscando una nueva vida. En un mundo similar, la proclamación del amor de Cristo que hacía Pablo debió haber tocado más de un corazón roto. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Segunda carta de Pablo a los Corintios 5:17. For people lost and lonely in the teeming cities of the Roman Empire, divorced from home and hearth and the countryside, a compassionate community of the kind that Paul was founding
would be a very important thing and a very big draw. Cerca del año 60, a la edad de 55 años, Pablo terminó su tercera jornada de misión en Jerusalén. Sería la última. Mientras estaba reunido con otros cristianos en la Ciudad Santa, Pablo fue de pronto atrapado por judíos hostiles, quienes lo arrestaron bajo el cargo de blasfemia. Ahora prisionero, fue enviado a Roma en barco, donde encontró un destino desconocido. Al regreso, el misterioso final de la vida de Pablo y el extraño silencio de la Biblia acerca de sus años finales. Usted está viendo en cuarta parte el enigma del final. Cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, una muchedumbre de judíos coléricos lo acusó de blasfemia y pidió su muerte bajo la ley judía. Pero Pablo era un ciudadano romano e insistió en el derecho de ser juzgado en la corte del emperador. Si soy un malhechor, no busco escapar de la muerte. Pero si no hay nada en sus cargos contra mí, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo a César. Libro de las Actas, 25:11. Las autoridades romanas garantizaron la apelación de Pablo. Protegido por un escuadrón de soldados, fue embarcado hacia Roma. La Biblia relata que Pablo sobrevivió un terrible accidente de mar y llegó a salvo a la capital del imperio. En Roma, esperó su juicio y llevó una vida de sorprendente libertad. Vivió allí 2 años completos y recibió a todo el que fue a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin ser señalado. El libro de las Actas, 28:30. Con estas palabras, el libro de las Actas concluye su relato sobre la vida de Pablo. En relación con su juicio, el veredicto y la muerte de Pablo, las Escrituras guardan misterioso silencio. Es un silencio lleno de controversia. Los letrados debaten por qué la Biblia no revela el capítulo final de la vida de Pablo. There's a body of opinion in scholarship which believes that Luke and Acts may indeed have been prepared for Paul's trial in Rome, a kind of trial brief, and therefore he hadn't died when it was finished. The author of Acts clearly is aware that Paul was executed at Rome, but it didn't fit the primary story that he wanted to tell here, which is not so much about Paul. It is about the inevitable spread of the Christian message. La tradición cristiana cuenta que Pablo fue decapitado después de su juicio en Roma. La mayoría de los letrados aceptan esta creencia. Pero algunos especulan que Pablo puede haber sido liberado por las cortes romanas y haber retomado sus viajes a través del imperio. I think it's easily possible that Paul was acquitted. There really was no reason to execute Paul as a Christian because Christians were not yet illegalized in the Roman Empire. One of our very earliest church fathers, Clement of Rome, says that Paul reached the limits of the West
which for a Roman would be Spain. That's the limits of the Mediterranean world. Si Pablo estaba libre para visitar España, debe haber sido liberado de los cargos que lo habían enviado desde Jerusalén hasta Roma. ¿Por qué entonces habría sido juzgado de nuevo y ejecutado? La respuesta podría hallarse en una de las peores calamidades de la antigüedad. En el año 64 después de Cristo, un incendio devastador arrasó la ciudad de Roma. Corrieron los rumores de que el mismo emperador Nerón había provocado el fuego, despejando terreno para un magnífico palacio. Para desviar la rabia del pueblo, Nerón culpó del incendio a una obscura secta religiosa, los cristianos. Por orden del emperador, cientos de cristianos fueron devorados por animales salvajes o quemados vivos. Pablo debió haber sido uno de los primeros en ser arrestados. Esta vez no había escapatoria. El culto a Jesús, antes una mera curiosidad para los romanos, se convirtió en un crimen capital. After his second trial, he really had no chance anymore because Christians are now illegal. They would not let a leader of this cult, as the Romans called it, escape. Aunque se desconoce la fecha exacta, el momento final llegó cuando Pablo fue sacado de su celda y conducido al camino entre Roma y el puerto de Ostia. En la tercera señalización estaba el bloque para las decapitaciones. El verdugo blandió la espada y la larga jornada de la vida de Pablo terminó. El momento de mi partida ha llegado. He peleado la buena pelea, terminé la competencia, he mantenido la fe. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo murió cerca del año 65 después de Cristo. En 300 años, la fe fugitiva que proclamara de manera tan valiente y brillante se convertiría en la religión oficial del Imperio Romano. El cristianismo conquistó un mundo mucho más grande del que Pablo jamás hubiera imaginado. Hoy, para millones de cristianos, las palabras de Pablo siguen siendo tan poderosas e inspiradoras como lo fueron para aquellos que las escucharon hace 2000 años. Paul has a vision that we're made in the image of God and that we can be that way with the help of God, with the help of the grace of Christ. That vision of human potential has been a recurrent inspiration to people all throughout Western history and is one of the great visions on the planet. El amor perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Pablo, primera carta a los Corintios 1:13.